adaptadas, con estas operaciones ajustadas, se piensa y es necesario mejorar los ratios, es decir, incrementar la productividad en términos que antes no habíamos conocido. Pasando a nuestro tercer punto, lo he dividido en dos partes. Primero, los requerimientos para una organización del hoy para el mañana. Nos vamos a enfocar en crear los elementos para que sea apta desde la perspectiva del modelo operativo, con los siguientes aspectos. Primero, es necesario cambiar el diseño de la estructura organizacional, es decir, vamos a aplanar las organizaciones, hay que reducir los niveles jerárquicos. Manuel va a conversar un poco sobre jerarquía y jerarquía. Tenemos que ir a modelos multidisciplinarios, trabajar por equipos. Hay que optimizar el protocolo para la toma de decisiones, es decir, vamos a empoderar desde el liderazgo a los individuos que manejan equipos de trabajo para que ellos tomen las decisiones y asuman los riesgos que hasta el día de hoy usualmente se están manejando en el nivel superior de la jerarquía. Como segundo aspecto, necesitamos manejar los grandes volúmenes de información para la toma de decisiones, potenciado desde aprender a capturar esta data, esta información, y hacer su análisis para posteriormente tomar decisiones. Tenemos mucha información de mercado, hay mucha información de comportamiento de consumo, hay mucha información de competencia y de entorno que no estamos procesando. Ahí radica parte de construir un modelo apto. Desarrollar equipos multidisciplinarios, colaborando sus miembros para abordar misiones comunes, como un enfoque en prueba y aprendizaje. Usando un término que se ha hecho muy común en los actuales momentos, es construir fuerza de tarea. O sea, estos pequeños equipos que tienen una misión específica, que tienen un objetivo claro y que deben de regresar con un resultado en corto plazo. En cuanto al trabajo, es importante y quiero tocar simplemente brevemente que es necesario los ajustes en el marco del código laboral o de las normas. Necesitamos formas flexibles de trabajo, necesitamos desarrollar afinidad, construir equipos que sean híbridos, que sean remotos, que sean presenciales, que ellos se intercambien. Si hoy estoy operando de forma presencial, probablemente el próximo mes yo voy a estar trabajando de forma remota. Es decir, necesitamos esa dinámica en nuestro talento humano y, por supuesto, en la estructura. Es necesaria la asignación dinámica del talento desplegado para atender prioridades por misiones críticas. Es decir, cada uno de los miembros de nuestros equipos debe de estar claro que no necesita supervisión directa para llevar a cabo su misión. El talento hoy debe ser ágil y resiliente, debe tener esta capacidad de reposición. Y esto me permite aquí hacer énfasis en que no es una cuestión de edad o de experiencia, es una cuestión de actitud. Es esta decisión del individuo que sea capaz de movilizarse rápidamente, de adaptarse al cambio y, por supuesto, abierto a aprender continuamente. En la segunda parte de estos requerimientos, me voy a enfocar ahora sí, pues dado que estamos construyendo un modelo apto, ahora, ¿cómo vamos a obtener los mejores resultados? Rápida velocidad de salida al mercado. Debemos procurar ser los primeros en tomar acción en las tendencias del mercado, pero ¿cómo tomar decisiones y ser los primeros? Hay que monitorear el mercado. La información está ahí. Hoy más que nunca en el siglo XXI tenemos las herramientas para monitorear casi sin costo el comportamiento del mercado. Me permito hacer énfasis en identificar las necesidades de los clientes, más allá de los deseos, sus necesidades, siendo el cliente hoy más que nunca el eje de nuestra gestión, y ser muy capaces y hábiles para adquirir el mejor talento, me refiero al talento humano. Como segundo aspecto, trabajar en incrementar la sensibilidad del cliente. Hay que conversar con el cliente, ya no es un consumidor, hay que incrementar de 6 a 10 veces nuestra capacidad para medir la satisfacción de este cliente, cómo estamos llegando al mercado. Debemos disminuir del 50 al 200% el tiempo que normalmente nos tomaba generar una nueva propuesta para el cliente. Como tercer aspecto, es urgente gestar mayor eficiencia y retorno en inversión del capital. Víctor nos va a conversar algo al respecto.
Probablemente las urgencias hoy nos digan, paro el pago a mis proveedores. Cuidado, hay que negociar los espacios, hay que mirar cómo gestionar mi capital, mi liquidez, pero yo no puedo parar mi cadena de abastecimiento. Eso va en contra de mi línea final, es decir, de mi permanencia y sostenibilidad en el mercado. Y finalmente, debemos trabajar con una fuerte orientación hacia el rendimiento y la satisfacción de los colaboradores. Esta información que me he permitido compartir es parte de lo que McKinsey nos comparte a la fecha con respecto a las tendencias mundiales. Bien, una organización de hoy para mañana es una organización que necesita prepararse en diferentes frentes. Y pues esa es la invitación que hace la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil para participar en este tipo de actividad. Doy paso pues al siguiente expositor. Por favor, desbloquee el micrófono. Bien, perdón. Ok, Víctor, gracias. Gracias. Gracias Bueno, a César. Gracias, César. Buenas tardes allá, noches acá, son ya madrugada, como lo ha dicho María, pero un gusto realmente estar en este conversatorio con tan brillantes panelistas, pues, y obviamente coordinado por la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, el sistema de educación continua. A mí me corresponde un tema bastante interesante. Permíteme poner, compartir pantalla para... Sí, adelante. Te aviso cuando ya se vea la Me avisan cuando se vea la... ¿Allí? Ya se ve, ahora nos falta la pantalla total. A ver. ¿Ahí? Ajá, ahora sí. Muy bien. Déjame minimizar esto aquí, listo. Bueno, el tema pues que voy a tocar ahora es el de gestión financiera eficiente en tiempos de liquidez. Y hago énfasis en esta palabra gestión, porque aquellos que vivimos en el mundo de la finanza sabemos que hay dos grandes bloques en la parte financiera. La una es la planeación financiera y la otra es la gestión financiera. En la planeación están los presupuestos, están las proyecciones, están los flujos de caja proyectados, etc. Y en la gestión pues está la tesorería, el crédito y cobranza, el pago a proveedores, cuentas por cobrar, crédito y cobranzas también, pues eso ahí, por eso es importante indicar que el módulo que a mí me tocará dar será gestión financiera eficiente en tiempos de liquidez. Y pues veamos primero, va a estar dividido en 7 módulos. El primero es el ciclo de la crisis económica, cuáles son los factores externos e internos que hay, ¿no? Y vamos a revisar rápidamente este tema del ciclo para que se entienda qué es a qué se refiere. Primeramente, vivimos un problema ahora derivado del COVID-19 que creó una crisis sanitaria. Esa crisis sanitaria, a su vez, provocó el cierre temporal de empresas privadas y públicas. Pero esta no fue una decisión de las empresas, esta fue una decisión pues, de las autoridades locales y nacionales. Encierro en ese marco estas 3 actividades porque son realmente los factores externos. Y entre los ¿en qué afectan eso? Pues esos factores externos afectaron completamente el tejido empresarial de las empresas, de las compañías, y generaron problemas económicos. ¿De qué índole? Falta de producción y venta, y liquidez y pérdida del empleo formal, entre otras, ¿no? Que a su vez pues derivó en una crisis económica y el cierre definitivo del negocio, que es una probabilidad que ahora mismo está ocurriendo con muchos negocios. Y esta parte de acá, abajo, justamente son los factores internos, que es en lo que nos
centraremos nosotros aquí en la parte de este diplomado. ¿Qué es el tejido empresarial? Tenemos dos tipos de variables en el tejido empresarial. Las cuantitativas que están reflejadas en los estados financieros, básicamente el estado de flujo de efectivo, que es el que más tocaremos a lo largo de este diplomado, en esta parte de finanzas, el balance general y el estado de resultados. En ese orden probablemente. ¿Y dónde está esa información? Pues en los activos, en los pasivos, en el patrimonio, en el total de los ingresos, en la utilidad neta, en los salarios, entre otras cuentas que hay contenidas en estos estados financieros. Y las variables cualitativas que casi que los financieros no han estado acostumbrados a verla, a considerarla, y que hoy, en una situación como la que estamos viviendo, se vuelve crucial, se vuelve determinante. El tamaño de la empresa, la actividad en la que está desenvolviéndose, en dónde se está ubicada geográficamente, si hay intensividad o no en mano de obra o capital, y si además de eso pues está circunscrita en actividades comerciales internacionales, es decir, los exportadores, ¿no? Entonces, ese será el primer módulo. El otro módulo que vendrá a continuación será determinar qué tan vulnerable es el sector en el que opera mi negocio. En el anterior vimos que las variables cualitativas estaban aquí, ¿verdad? La actividad económica. ¿Cuáles son los sectores en los que opera mi negocio? Pues debe ser alguno de estos, ¿no? Uno de estos 20 sectores que no me los he inventado yo, sino que los he sacado de lo que la Superintendencia de Compañías del Ecuador tiene determinados, y en base de esta clasificación ellos pues publican los estados financieros de los diferentes negocios. O sea, vamos a analizar, determinaremos para cada uno de los participantes en qué sector está, y luego de eso determinaremos cómo está afectándose ese sector para que la persona que está participando tenga claramente identificado en qué es lo que tiene que hacer luego cuando hagamos también un caso práctico. ¿Cuánto tiempo? El módulo 3 será ¿cuánto tiempo resiste mi negocio sin liquidez? ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo, verdad? Revisaremos entonces, veremos el flujo de caja anual de las empresas. ¿De cuáles empresas? De todas, ¿no, verdad? Las que operan en el Ecuador, y las veremos por tamaño, por industria, por provincia y por ciudad. Luego, ese es el flujo de caja anual. También veremos el flujo de efectivo diario, que es el dato que necesitaremos para determinar cuántos días de resistencia tiene mi compañía sin generar liquidez. Luego veremos los días de resistencia sin liquidez de las empresas, también vistas por tamaño, industria, provincia y ciudad. Luego veríamos los días de resistencia sin liquidez de las empresas, pero en este caso por intensidad de mano de obra y capital. Y finalmente los días de resistencia sin liquidez de las empresas que acceden al comercio internacional, ¿no? Esto nos va a determinar, pues, ya vimos en qué sector está operando y qué resistencia tiene el negocio. ¿Resiste o no resiste? Pues bueno, tenemos que ver cómo está la liquidez del negocio. Hay un axioma financiero que es muy común entre los que estamos en esa área, que decimos, el efectivo es el rey. Y ciertamente que es así, la verdad. Si me acompañan en esta idea, yo digo siempre, tú puedes tener pérdidas y estado de resultados puedes generar 2, 3, 4 años y definitivamente pues puedes seguir operando. Pero el momento en que te falta la liquidez ya no puedes seguir operando. De manera que ese es el factor a considerar más importante de cualquier tipo de negocio. Siendo el rey, pues, entonces, ahí vamos entrando ya en materia, estudiaremos los flujos de efectivo anual y diario de la empresa que operan en el Ecuador. Consideraremos factores cualitativos como son el tamaño, la industria y la ubicación geográfica. Calcularemos los días de resistencia que la empresa puede soportar sin liquidez y compararemos cómo esos días de liquidez varían en relación con lo siguiente. Desagregación de las variables cualitativas, intensidad de mano de obra y capital y actividad comercial con el mercado internacional. ¿Verdad?
Esa es la metodología general y la metodología específica, pues, analizaremos el flujo efectivo a partir de las entradas y salidas de dinero de las actividades de operación, inversión y financiamiento de las empresas, que básicamente por eso dije que será el estado financiero que más consultemos, que es el estado del flujo de efectivo. Y con ello calcularemos los días de resistencia sin efectivo de la empresa. Los que participen en este diplomado, básicamente en este módulo, tendrán la certeza de que podrán determinar cuántos días de resistencia tiene su empresa y pueden soportarlo sin efectivo. Y no digo con algo de efectivo o con alguna porción de efectivo, porque eso ya sería agregarle otros factores que ya alterarían el resultado de lo que es el cálculo. Esos artículos, esos factores cualitativos, ya cada uno tendrá que analizarlo al interior de su compañía, porque los factores cualitativos no son similares de una a otra empresa, ¿no? Lo que aquí veremos son los cálculos, la parte cuantitativa. ¿Y qué buscaremos? Pues realizar un análisis de los escenarios que podrían experimentar las empresas ante un shock negativo como el de la crisis sanitaria que nos está hoy día golpeando. Examinaremos el flujo de caja de las compañías y evaluaremos las entradas y salidas de efectivo, considerando tamaño, actividad económica y ubicación geográfica. De esta manera se muestran las características de la empresa y hasta qué punto puede verse afectada en tiempos de crisis. También buscaremos tener una reserva de efectivo para saber cuál es el punto crítico para alcanzar niveles de liquidez necesarios para pagar al menos a empleados y proveedores, que son los que más aprieta en cuanto a las necesidades de pago. Y en base a esto y a los ingresos de la empresa, pues calcularemos los días promedios con los que pudiera sobrevivir la empresa sin realizar ninguna actividad económica. Justamente lo que estuvo pasando hasta hace poco, ahora ya han abierto algunos negocios y ya están generando liquidez. Pues veremos qué pasa si mañana, César nos decía que estamos en semáforo amarillo, qué pasa si mañana regresamos a semáforo en rojo. Y allí pues ganará polivalencia este factor de aquí, ¿verdad? Entonces, luego de que hayamos visto ese módulo, valoraremos el negocio ahora sí. Pero antes de valorar el negocio, tenemos que estimar el riesgo de quiebra que puedan tener en épocas de crisis los negocios. Y para ello utilizaremos, ¿no, verdad?, algo que a los contadores también nos seduce y nos llena la cabeza a ese enemigo invisible que combatimos siempre, que se llama el principio de la empresa en marcha. Entonces, veremos qué probabilidad de quiebra estamos enfrentando y cuál es el nivel de riesgo que tenemos para que ocurra ese evento de quiebra. O cuál es, en base a qué haremos esa medición. Hay varios modelos que miden el riesgo de quiebra. Uno es el de Conan y Holder, otro es el que promulgó el Banco de Francia, pero el que más ha sido usado, el que más aceptación tiene es el de Edward Allman, ¿no? Edward Allman es un profesor de la Universidad de Nueva York que en el año 1960, en la década del 60-70, pues promulgó este modelo que hasta hoy es usado y tiene bastante grado de certeza. ¿Cómo es este modelo de Allman? En esta ocasión me atrevo a poner una lámina adicional a las que hemos visto acá, porque no es muy conocido esta herramienta de evaluar los riesgos de quiebra del negocio. El origen del modelo Allman fue desarrollado sobre la muestra de 66 empresas industriales, de las cuales la mitad quebró hace 20 años y la otra mitad continuaba operando a la fecha que se realizó el estudio en 1968. El modelo de Allman se basa en el uso de ratios que, contrastados mediante un análisis discriminante múltiple, procura predecir la probabilidad de quiebra al que está expuesta una empresa de conformidad
a la estructura financiera revelada en el balance general y en el estado de resultados, ¿verdad? ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esas razones financieras? Pues los siguientes indicadores: liquidez, rentabilidad, apalancamiento, solvencia y actividad. Se hace una combinación de estas razones financieras y de estos indicadores y se saca un cociente que se compara con lo que se llama el límite de ALMA, ¿no? Y allí determinaremos en qué área está operando la empresa. ¿Está en la zona sin riesgo todavía? ¿Está en la zona gris o está con probabilidad de quiebra? Ese también haremos ejercicios a partir de ese modelo de ALMA, ¿no? Una vez que hemos hecho la valoración de si es que estamos en riesgo de quiebra, pues valoraremos el negocio y haremos un caso práctico allí. Un caso práctico que iremos desde un análisis de los estados financieros hasta determinar cuál es el valor de la empresa en este momento en que se está haciendo el análisis. Luego vendrá el módulo 6, una vez que ya tenemos el análisis de quiebra, la valoración del negocio, qué decisiones vamos a tomar para salvar el negocio si es que ese fuera el caso, ¿no? Pues argumentando nuevamente el axioma de que el efectivo es el rey, pues, y ya habiendo dicho que sin liquidez los negocios no podrían sobrevivir mucho tiempo, pues la falta de liquidez en las empresas puede darse por distintos factores. Sin embargo, creo que podrán coincidir conmigo, es muy poco probable que se dé por una imposición de cuarentena debido a una pandemia. Por eso, el área financiera ha tenido que ser y tiene que ser ahora bastante imaginativa, ya no solamente hacer los análisis de estados financieros tradicionales, aplicando los ratios y eso, sino que también ver cómo ahora medimos la probabilidad de quiebra y cómo operamos sin efectivo o con poco efectivo, o cuánto nos queda de efectivo para operar, después de qué día estamos en riesgo de quiebra, ¿de acuerdo? Y que no ocurra pues lo que el modelo de ALMA nos pueda estar diciendo, ¿no? Ya nos está diciendo, mire, tienen una probabilidad de quiebra y luego venimos y calculamos cuáles son los días de resistencia y ya sabemos que tenemos una muerte anunciada si ese fuera el caso. Y tenemos que comenzar a tomar decisiones. Hacemos un cierre temporal, esta vez ya no porque las autoridades no lo han dicho, sino ya un cierre definitivo, como está ocurriendo con muchos negocios hoy en día. No por estar acá en Barcelona dejo de enterarme de lo que está ocurriendo en Guayaquil, con el cierre de muchos negocios, sobre todo del área de restaurantes. Situación extrema de liquidez. ¿Qué hacer contra una situación extrema de liquidez? Cuando aquellas empresas que ni siquiera han llegado a cubrir salarios ni pagado a proveedores, lo cual es acuciante, ¿no? Si hay un cierre permanente, pues eso va a agudizar los problemas económicos del país. Ya obviamente nosotros habremos quebrado, pero eso va a afectar todo el tejido empresarial del país, ¿no? Veremos qué pasa con la falta de producción y ventas y con la pérdida del empleo formal. No hay más tiempo, tenemos que actuar ahora y tenemos que saber cómo y tenemos que saber cuáles decisiones vamos a adoptar. ¿Por qué? Porque por el hecho de cierre de empresas, por la pérdida de empleos, por la pérdida de vidas, también que el COVID se ha llevado a algunas decenas de miles de ecuatorianos en este tiempo de pandemia que llevamos. Y finalmente llegamos al módulo 7. Bueno, ya vimos que nuestra empresa estaba en quiebra, hemos calculado los días de resistencia que va a durarnos el negocio, hemos tomado las decisiones y ahora tenemos que presentarnos ante aquellos organismos que nos pueden dar crédito o efectivo de cualquier naturaleza. ¿Qué vamos a hacer? ¿Subsidios? ¿Hay subsidios que están vigentes? El gobierno ecuatoriano actualmente no ha querido entrar en el tema de subsidios.
podrían verse subsidios, podrían considerarse como subsidios aquellas prórrogas que han dado para los pagos de los créditos, de las tarjetas de crédito, los refinanciamientos que están haciendo las entidades financieras. Pero esos refinanciamientos los están haciendo, ¿verdad?, a su buen saber y entender, a su conveniencia. ¿La conveniencia de quiénes? A la conveniencia de las instituciones financieras. Ahora nosotros tendríamos que tener las herramientas para poder entrar en el tablero del banco y negociar con ellos adecuadamente. ¿Qué hacer entonces para proteger a empleados y empleadas y empresas? Pues acceder al financiamiento, por ahora para cubrir salarios de los trabajadores y pagos proveedores, que es lo urgente. Ya veremos qué se hace ahora después con la refinanciación de deuda, ¿no? ¿Y qué nos dice el Banco Mundial y el BID? Obviamente, ¿por qué menciono a estas dos entidades de crédito multilateral? Porque son las que van marcando la pauta, junto con el Fondo Monetario Internacional, de lo que va a ser la economía ecuatoriana en los próximos años. Además de lo que nos digan los chinos, ¿verdad? El Ecuador tendrá que verse abocado sí o sí a refinanciar sus deudas con el Fondo Monetario Internacional, porque pese a lo que se dijo en el pasado, las condiciones que pudieran obtenerse con el Fondo Monetario Internacional seguramente van a ser menos onerosas que las que hemos negociado con los chinos. ¿A quiénes? ¿Bajo qué condiciones? ¿Verdad? Y las líneas de crédito locales. ¿Cómo presentarnos ante los bancos comerciales? Y si nuestro negocio es pequeño, hay instituciones de microfinanzas a las que también podemos llegar. Hay plataformas de préstamos digitales que no se están utilizando. Las cadenas de suministro corporativas, ¿la verdad? Esa es una fuente de financiamiento también, y es la más barata, por cierto, o cualquier otro intermediario. Veremos en el desarrollo de este módulo esos factores y qué financiamientos podemos obtener. Y estableceremos propuestas sobre la base del análisis cuantitativo y cualitativo que se ha hecho en base al caso práctico que propondremos para el desarrollo del módulo, ¿verdad? Esas serán las propuestas. No pongo aquí porque sería hacer disparos al aire. Tendríamos que aterrizar las propuestas sobre la base, como digo, de el caso práctico, y que cada uno irá poniendo en el desarrollo del módulo que tendremos, ¿no? Finalmente eso, pues ahora luego tendremos, entiendo, las preguntas de parte pues de la moderadora. Entiendo que eso será para el final, y con gusto pues doy paso al siguiente expositor, que es nuestro colega Manuel Toro. Gracias por su intervención. También quiero dar paso al colega y bienvenido. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches a toda la comunidad de la universidad que nos está siguiendo. Buenas noches a mis distinguidos colegas que hoy nos acompañan. Voy a proceder a compartir la pantalla. Me confirman en el momento en que ya la tengamos, para comenzar con esta presentación. ¿Están listos? Sí, ya se ve. Dele pantalla total, por favor. Sí, cómo no. Bien, gracias. Hoy la universidad y el Centro de Educación Continua me ha invitado a generar un conversatorio sobre lo que está sucediendo dentro del mundo de la pandemia, pero orientado a lo que son quizás una de las partes más importantes de la organización, que es el recurso gente, las personas. Y hoy estamos ante un reto, con lo cual quiero comenzar indicando que el progreso en cualquier campo, en cualquier época, en cualquier momento, consiste en el cambio. Y esto ya lo dijo el célebre escritor y filósofo Miguel Unamuno por los años 1500, en los primeros albores de la literatura. Bien, hoy tenemos que repensar nuestros negocios, nuestras organizaciones, la forma en que trabajamos, el modo en que lideramos.
Esta es la parte central del conversatorio en la cual quiero luego la retroalimentación de todos ustedes. He escuchado con atención lo que mencionó César y lo que mencionó Víctor. En algunas de ellas coincido, en otras de ellas estaré atento para preguntarles cómo lo vamos a hacer. Y lo interesante de todo esto es que el trabajo en equipo sin duda nos va a ayudar. El verdadero líder consigue resultados a través de la gente. Eso es un primer principio básico. No a costa de la gente. Es decir, el líder busca que la gente logre entender lo que la organización quiere. Hoy estamos navegando sin duda en un mar de incertidumbre. ¿Cómo poder lograr que la gente ahora nos entienda el mensaje? Porque todos estamos en esta onda larga de incertidumbre y no sabemos el tiempo. Vámonos a los principios básicos de lo que es la planeación. ¿Cómo nace todo esto de las organizaciones? Llámense pequeñas, llámense medianas, llámense los emprendimientos en todo su tamaño. Pues nos sentamos un día y comenzamos la filosofía o comenzamos la aventura o comenzamos la técnica de generar un FODA. Todos lo conocemos que es un FODA. Y comenzamos a generar grandes planes a través de examinar nuestras fortalezas, luego un poco a sincerarnos con las debilidades, buscamos las oportunidades que nos da el mercado. Pero, ¿se han puesto a pensar qué hacemos con las amenazas? Pues simple. Cuando nos tocan las partes de amenazas, simplemente creo que cada una de las áreas dicen, ese no es mi problema. Si ya hay un terremoto, pues ese no es mi problema. Si ya mañana hay un tema político, climático, trascendental, pues eso no es mi problema. Comenzaremos a ver de quién es el problema. Y generalmente, a excepción quizás de la banca, nadie hace escenarios en función de lo que representan las amenazas. Que desde los principios de administración te enseña que son factores no controlables, que son factores exógenos, que chuta, ojalá que no ocurra, pues y si ya ocurra, llegamos a, ese no es mi problema. Pues hoy por hoy, desde marzo en el Ecuador y desde noviembre en el mundo, pasa a ser parte del problema de la organización, porque la incertidumbre está basada en las amenazas. Y las amenazas es algo que hoy no puedes entenderlas. ¿En dónde quedan los planes? Pues les cuento, el plan es que no hay plan. ¿Estamos locos? ¿Cómo me puedes decir que el plan es que no hay plan? Sí, efectivamente. Todos nos preparamos porque a partir del día de hoy podíamos ir a la playa. Ayer nos dijeron que ya no. ¿Te imaginas el plan que hicieron hace 15 días el sector del turismo, el sector de los emprendedores, el sector de la empresa que apostó en ese nicho a que hoy teníamos un sistema comercial abierto nuevamente? El plan es que no hay plan. Y se vino una amenaza. ¿Qué pasa con el inventario de insumos que compraste para hoy recibir a la gente, para este fin de semana recibir a la gente? No hay plan. Hay que comenzar a ser creativos. Esto nos lleva a cómo reinventamos el liderazgo para conducir a la transformación. Entonces, lo que te estoy invitando y a lo que nos invita hoy la pandemia en el tema de cómo reinventar el liderazgo es que todos tenemos que llegar hacia la transformación. Y te voy a pedir mucho que te centres en la gráfica, en donde, sin duda, si tú no estás viendo un horizonte a corto o largo plazo, definitivamente no te vas a transformar. Tengamos muchísimo cuidado. Muchas personas quieren y muchas organizaciones quieren transformarse utilizando la plantilla que tuvieron antes de pandemia. Y lo único que quieren hacer es borrar unas cuantas líneas y reescribir sobre planes, sobre liderazgos, sobre situaciones que hoy ya es difícil poder mantenerlas. Porque recuerden, ya no hay plan. El plan tiene que ir de la mano con la información que cada día tú puedas recolectar. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para conducir a la transformación en esta época de crisis o de pandemia? Muy bien, lo dijo John Kotler
no se pueden dirigir empresas del siglo XXI con estructuras del siglo XX y con directivos del siglo XIX. Extraordinaria frase. Aquí hay las famosas brechas generacionales. ¿Quién tiene la razón? Yo soy ahora el tecnológico. Perdóname, ¿con qué estrategia? ¿Con la estrategia de los años 90? ¿Con las estrategias de los años 80? Que dieron resultado en otro mercado. Y esto nos trae un gran artículo que leí hace unos días. Todos nosotros, los profesionales de todos los niveles, los emprendedores que hoy quieren salir adelante por su propia idea, aprendimos apegados a las mediciones estadísticas. Y en las estadísticas estaba casi toda la respuesta. Estábamos hablando de ventas, estábamos hablando de share o participación de mercado, los financieros nos indican cuáles son los indicadores saludables para poder tener una organización, y todas estas tendencias y todas estas mediciones, pues definitivamente marcaban tendencias. Y era nada más y nada menos que tener un poco de optimismo, y las tendencias pues siempre iban a indicar cuán bien ibas a ir o cuán mal ibas a ir de acuerdo al sector, y ibas haciendo ajustes sobre un tema estadístico. Pues desde el mes de marzo, ninguna estadística va a funcionar para el futuro, porque tal como lo dijeron mis colegas, todo cambió, el mercado cambió y sobre todo algo, la conducta del consumidor cambió. Muy bien, de acuerdo, la conducta del consumidor cambió. Voy a hacer una pregunta. ¿La conducta de tu empleado no cambió? ¿La conducta de tu colaborador no cambió? ¿La conducta de la persona que presenta tu producto o servicio tampoco cambió? ¿O él está inmune a los cambios? ¿En dónde está poder saber cuáles son las motivaciones de esa persona que es herramienta y recurso de nuestro trabajo para poder enfrentar el siguiente reto? Ya la Academia de los Estados Unidos muy fuertemente denomina que el ambiente en el cual nosotros tenemos que manejarnos lo denomina VUCA. ¿Quieres sentarte en una organización? ¿Quieres sentarte en tu sector? Perfecto. La nueva planeación estratégica debe de partir entonces ahora del análisis de la volatilidad de tu mercado, de la volatilidad de tu sector, y que obviamente estamos en un ambiente volátil macroeconómico mundial. Luego tenemos un tema de la incertidumbre. Todo es incierto. Hoy abrimos, mañana cerramos. Hoy durante todo el día se ha hablado de cómo puedes prohibir un evento en una casa de 20 personas, pero permites que una metrovía lleve 50 o 60. Entonces comienza una incertidumbre. Luego, y además, a esta parte de la incertidumbre comienzan los señalamientos entre los sectores. ¿Por qué ese sector sí puede y yo no puedo? Esto genera el siguiente punto, que es la complejidad. Es muy complejo poder tener tantas variables que no entiendes. Y finalmente eres ambiguo porque terminas diciendo lo que se decía hace algunos años. No te preocupes, las fuerzas de mercado lo arreglan todo. Señores, las fuerzas de mercado están esperando que nosotros reaccionamos para darle fuerza al mercado. Hoy tenemos un precio del petróleo a nivel mundial que para los que medio hacemos números de precios, nunca he sabido que un producto cueste menos $10. Y nosotros durante una semana, durante 2 o 3 días, me decían que el precio del petróleo costaba menos $10. Es decir, para venderte un barril de petróleo, yo tenía que pagarte. Así lo entendí en mi mentalidad comercial. Señores, nosotros ahorita tenemos 2 efectos que son las elecciones, tanto en el Ecuador como en otros países cuyo efecto económico en el Ecuador se verá. Luego tenemos una complejidad e incertidumbre de que estamos esperando que aparezca el gran líder que nos diga qué tenemos que hacer. Y aquí voy a hablar de las tecnologías disruptivas. Sí, todos hablamos de tecnologías como un aliado. Señores, pero eso es disruptivo. ¿Qué significa? Nos rompe todo esquema. Ponle a una persona de tu recurso una computadora y un sistema al cual no le has enseñado cuál es el uso, y lo único que va a hacer es utilizar una computadora como máquina de escribir y no como un verdadero herramienta de crecimiento. Y finalmente hay un cambio acelerado. ¿Se han dado cuenta cómo hoy las compañías crean una estrategia y a la semana siguiente la cambian?
son los cambios acelerados, y los cambios acelerados son producto de lo que el plan es que no hay plan. El plan es que hoy tengo que generar mi nuevo plan para una semana, para un producto, para un específico inventario o para un específico sector. Y así se están moviendo muchos de los sectores de la economía. Ok, he podido indicar qué es lo que se está presentando como, o cuáles son los efectos que está teniendo nuestro equipo comercial, nuestro equipo ejecutivo, nuestro equipo de gente alrededor nuestro, y creo que podemos comenzar a entender y a buscar cuál es el camino. ¿Cuál es el camino propuesto? ¿Cuál es el camino en el cual estamos trabajando los líderes y los que gerenciamos grupos de trabajo? Muy bien, vamos a atacar el ADN cultural. ¿Cuál es el ADN cultural? Hoy ya no es lo mismo que antes. Nuestro ADN cambió. Tenemos que ahora ser más transparentes, más transparencia. Y tenemos que generar confianza y sobre todo, como lo dijo ya otro expositor, un ambiente colaborativo. Quizás nos estamos dando cuenta que la educación, el crecimiento nos iba llevando hacia un ADN diferente, hacia una conducta de liderazgo apegado al manual de procedimientos o hacia la famosa especialización. Yo soy especialista en esta área. Ok, pero ahora necesito que hagas otra área y te van a decir simplemente que no tienes las competencias. Entonces, tu ADN cultural debe de cambiar. ¿Tienes hoy por hoy un equipo que sea multicolaborativo? Probablemente no, porque te dedicaste a especializarlo. Ejemplo, nuestro equipo de ventas, cuya fortaleza era hablar y mostrar un producto, ahora cómo lo haces delante de una pantalla y sobre todo manteniendo la atención. Hoy, lo que estamos haciendo, estamos delante de una pantalla tratando de que los importantes grupos de participantes capten nuestra atención. Luego tenemos que irse hacia la flexibilidad. Señores, todo tiene que ser ágil y rápido, flexible. El plan, que no hay plan, tiene que ejecutarse hoy para ser rápido, flexible y para nuestro equipo comprensible. Y esto tiene que generar una inteligencia colectiva. Todos nos entienden, todos estamos enfocados en lo que queremos y finalmente vamos a tener que generar líderes emprendedores. Estas 4 alternativas y estos 4 caminos van fuertemente atados de lo que significa un líder, un coach, una persona que nos dirija hacia poder saber cuál es el nuevo resultado y los nuevos objetivos. Y nace de esto entonces ya algo que desde el 2015 ya John Kotler comenzaba a decir, señores, es momento de que las organizaciones comiencen a ser duales. Más que la gestión, el sistema dual tiene que ver con liderar iniciativas estratégicas críticas y vitales. Acabamos de pasar hace un rato el tema de la liquidez. Es una situación crítica y vital. Tenemos que obtener ventaja real de las oportunidades y tenemos que ir eludiendo con éxito las amenazas. ¿Cuál es la principal amenaza que hoy tenemos? Se llama la paralización. ¿Cuál es la segunda amenaza que hoy tenemos? Entendamos que hay algo que se llama el cambio de conducta de un cliente. Y ese cambio de conducta del cliente es una amenaza principal por los hábitos de consumo. Y al lado izquierdo de la pantalla podemos ver cómo tradicionalmente hemos sido educados. Una organización con jerarquía, una organización en donde los que están arriba piensan, una organización en donde los que están abajo obedecen, y una organización en donde el último nivel tiene la culpa. Así están generadas las jerarquías. Pienso, comunico y tengo a quien echarle la culpa. Ahora, esta jerarquía elimina o ya no estandariza la línea de mando, sino que dice ahora, todos señores, entramos en un proceso de redarquía. ¿Cuál es la redarquía? Permitir que otros entren en la red de colaboración. Ahora, cuando hablamos de otros, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quiénes son los otros? Los otros son personas que tienen que entrar en la misma filosofía de pensamiento y objetivos de la compañía y generar una red. La redarquía es lo que nosotros anteriormente llamábamos la famosa lluvia de ideas. Las redarquías son complicadas de hacer, porque si no logras tener un líder que pueda organizar las ideas, probablemente
comiences a generar grupos opositores a cualquier idea o iniciativa. La organización dual está hablando de que la jerarquía faculta y la jerarquía moviliza. La parte de la jerarquía es una planificación, presupuestación organizacional, métricas, evaluación y control. Eso no va a cambiar nunca, porque pues todos los negocios tienen que medirse. Pero la jerarquía busca colaborar, busca adoctrinar gente, busca generar la autogestión. Si hoy soy experto en una parte de la empresa, ¿qué tengo que hacer y qué tengo que pedir a la empresa para poder tener otras competencias? Moviliza a los colaboradores de distintos niveles de departamentos a conseguir resultados extraordinarios. Pero los resultados extraordinarios, ágiles, rápidos y confiables. ¿Cómo llegamos a todo esto? Esto llegamos porque los gerentes y los líderes tenemos que comenzar a separar los roles. Los gerentes siempre van a existir y los gerentes van a buscar elaborar planes, van a buscar planificar, por su propia jerarquía tienen que organizar, coordinar, decidir, ordenar, toda la parte de los principios de administración. Eso hace un gerente. Pero el líder que hoy tiene que nacer, que hoy tiene que comprometerse, que hoy tiene que perfeccionarse, marcan el rumbo a seguir, impulsan los cambios, generan una visión compartida, gestionan expectativas, pero para eso tienes que conocer el mercado. Movilizan e influencia, ojo, movilizan e influencia, no manipulan. La diferencia entre generar influencia es hablar sobre los planes y generar el otro tipo de sentimiento negativo es manipular la información. Imprimen significado a lo que haces, piden retroalimentación porque todo está en el campo de la persona que hace la tarea. Piden retroalimentación, reconocen e invierten a largo plazo. Aquí hay una diferencia entonces. Nace una nueva profesión ya. Hace algunos años, cuando se hablaba de emprendimiento, se creía que el emprendimiento era solamente un impulso de un grupo de jóvenes que querían tener su propia iniciativa. Hoy el emprendimiento es una profesión técnica. Lo mismo pasa con los líderes. Muchas veces se pensaba que el líder nacía. Largas horas de discusión invertimos en decir, el líder nace y no se hace. Hoy por hoy, ya nosotros tenemos escuela de líderes, en donde te enseñamos a gestionar lo que tú sabes cognitivamente con lo que debes de saber emocionalmente. Y ya lo dijo Dale Goleman, que es uno de los gurús del liderazgo. Los líderes que obtienen mejores resultados son aquellos que utilizan estilos que provocan efecto emocional positivo. Estamos en una pandemia. No vamos a salir. La primera página del periódico nos indica que ya tenemos la vacuna ya mismo. La segunda página del periódico te dice cuál va a ser el precio de esta vacuna. Y la tercera página del periódico dice que la Organización Mundial decreta que probablemente nunca salgamos de la pandemia. Y de lo cual tenemos que aprender a vivir con ello. Todo en un espacio virtual de 20 centímetros, todo en 3 hojas de periódico, más las reproducciones en las redes sociales, en donde argumentamos tener la razón en varias de las teorías. El plan es que no hay plan. El plan es que hoy tienes que generar un plan en el tiempo y la distancia, que ese plan te dé el efecto inmediato de una manera sencilla y rápida. Las tecnologías disruptivas, lo que pasa en el mercado, lo que pasa con tu gente, va a generar los liderazgos necesarios para poder atender la necesidad de tu gente hoy. Aprende a liderar utilizando el ADN nuevo que tiene el recurso en base a las herramientas que le das. Esto es, a breves rasgos, lo que podemos nosotros interpretar de lo que estamos viviendo desde el punto de vista de los equipos comerciales y el aporte que pudiera dar en el tema de hoy. No sé, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, encantado de poderles atender. Sí, Manuel, muy importante lo que usted termina con este conversatorio y vamos a dar paso a las preguntas del público, porque en realidad
hay un cambio de liderazgo, ¿verdad? Yo quisiera preguntar, sobre todo César, no sé si nos va ayudando. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasos deben seguir las organizaciones para hacer frente a esta nueva realidad? ¿Cómo en realidad, qué pasos seguir? Porque estamos ante el desasosiego de no saber cómo enfrentar, como bien ustedes han dicho, no estábamos preparados. ¿Qué pasos debemos realizar? Bueno, nosotros proponemos trabajar en 6 ejes. El primer eje tiene que ver con el desarrollo de la innovación, de la creatividad, para replantear el modelo de negocio. Hay que repensar la forma como se gestionan las organizaciones. A continuación, una vez que he gestionado el modelo, trabajar sobre los recursos, y pongo de primero no porque sea ni más ni el menos importante, sino porque es el que inmediatamente me permite proyectarme, es precisamente el manejo del recurso financiero, cómo yo lo voy a gestionar en el tiempo. La gestión financiera, más allá de la planificación, como lo dijo Víctor. Continuamos ahora sí, he formulado un nuevo producto, tengo una nueva propuesta, está financiada, tengo el apalancamiento, ¿cómo lo llevo al mercado? Esto que cita Manuel, ¿no? Estos nuevos hábitos de consumo. Esta tercera fase es entender el mercado, crear inteligencia para mi propuesta de valor, llevarla al mercado y crearle valor al consumidor, para que se transforme en un cliente. Es decir, consumidor no lo conozco, pero cliente tiene nombre y apellido y tiene hábito. El cuarto paso que hay que apuntalar tiene que ver con el cliente interno, ¿no? Con la gente, con la gestión, con el talento humano, cómo desarrollar el estilo de liderazgo que me permita empoderar a los miembros de la organización para que le hagan frente a las diferentes misiones, como bien citaba Víctor y Manuel, que se dan mañana. Ya no se dan en 6 meses, no es en un año, es mañana. Trabajar igualmente en la planeación, es decir, no vamos a dejar de planificar, no vamos a dejar de tener estrategia, no vamos a dejar de tener un plan táctico. Hoy debemos aprender a ponerlo de forma operativa en el menor tiempo posible. Entonces, hoy la estrategia se vuelve muy aterrizada y muy de corto plazo, sin descuidar la visión. Y finalmente, la última capa, es decir, aquel frente que nos permite conectarnos con el mercado, tiene que ver con la parte de las operaciones. Todo lo desarrollado debe ser sostenido en el tiempo a través de una operación que opere como una máquina de relojería, es decir, con exactitud, en toda la cadena de abastecimiento, desde que ingresa la materia prima o los elementos para formular un servicio, hasta la validación de la satisfacción del cliente. Creo que por ahí nosotros podemos plantear estas áreas a trabajar para salir adelante frente a la pandemia. César, ¿y ya las empresas lo están implementando de la experiencia que ustedes han tenido? Sí, existen empresas que se están moviendo rápidamente y sin generalizar, pero lo que podríamos decir que son precisamente las pymes, o sea, las pequeñas y medianas empresas. Y es comprensible por su tamaño las que están rápidamente moviéndose. Las empresas grandes pueden tener un poco mayor de fortaleza en la parte del recurso financiero, aunque no es que sean imbatibles, y les está tomando un poco más de tiempo. Necesitamos trabajar con los líderes, transformar a la gerencia en un líder para que pueda manejar los equipos. Pero ya está sucediendo. Ok, entonces como que hay constatación de que estos 6 pasos sí funcionan. Sí hay un buen desarrollo, o sea, sí hay una alternativa que el cierre de las empresas, ¿no? Y ahí usted hablaba del modelo de negocios. ¿Cómo hacemos este modelo de negocio rápido para que funcione? No sé si está usted, ¿cómo hacemos? Sí. Sí, bien, hay que repensar la organización, hay que repensar sus procesos, hay que replantear la propuesta de valor de sus productos. Hoy día tenemos muchas metodologías, voy a mencionar un par de ellas, metodologías ágiles y metodologías de diseño denominadas Design Thinking, que es de Stanford, que nos enseñan precisamente a cómo rápidamente tomar una propuesta, observar el mercado y presentar algo que sea aceptado.
sea, los O sea, modelos de se puede negocio son hacer. compartidos. Sí. Un poco en este tema que quería preguntarle al compañero, este tema de la iliquidez, ¿cómo actuar en así de, o sea, imagínense un empresario, tiene iliquidez, ¿cómo se puede pensar, cómo se puede rebatir este problema de la iliquidez? Así en cortas palabras, si nos atiende el compañero que trató el tema de la iliquidez, Víctor. Está con el micrófono apagado, Víctor. Perdón. Listo, sí, con mucho gusto. A ver, la ruta tradicional que se ha venido teniendo durante años ha sido que el área financiera fije la ruta de las demás áreas, ¿no? Sin embargo, eso ha tenido un cambio importante en los últimos años. No me refiero solamente a estos últimos 2 o 3 años, sino desde hace ya unos 10 años, en que el área comercial pasa a ser la que abandera el negocio en su conjunto, y las otras áreas pues son áreas de apoyo. Y para eso justamente, siendo el área comercial una consumidora de mucha liquidez, es que el área financiera tiene que manejar adecuadamente el tema de la liquidez, ¿verdad? Por eso ahora mismo tenemos que determinar cuál es la vulnerabilidad que el negocio tiene en relación con el sector en el que opera, cuántos días de resistencia tengo yo sin manejo de efectivo, y cuánto vale mi negocio y si estoy en riesgo de quiebra ahora que nos ha venido este tema de la pandemia. Ya lo había dicho, la liquidez es el rey, y sobre la base de la liquidez tendrá que moverse todas las áreas de la compañía. Evidentemente, ahora hemos regresado o estamos regresando un poco a los años 80, 90, en donde finanzas era la que mandaba en la compañía. Y ahora tendrá que ser así, porque evidentemente, por lo menos durante un corto tiempo, porque la liquidez está escasa y hay que dosificarla, ¿no? Así que es sumamente importante el manejo de la liquidez, y ahora hay que tener dentro de la compañía un financiero imaginativo y que pueda realmente ser muy disciplinado con el manejo del dinero. Bueno, ahí creo que es la diferencia con los años 80, de que haya un financiero imaginativo para que no se vuelva al mismo tiempo ese rey dictador. Eso como que por ahí sería importante de ver. Y usted que está en España y presencia lo que pasa allá y tiene conocimiento de lo que nos pasa en el Ecuador, ¿es similar o por las escalas no se puede homologar? Son dos economías muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. El motor que mueve la economía española es el turismo. Evidentemente, y ahora que estamos en época de verano, para que tengan una idea, España tiene 48 millones de habitantes. Y el año pasado entraron como turistas, tanto internos como externos, 60 millones. Es decir, que entró mucho más allá que la población del país mismo. Y ahora hay limitaciones también en cuanto al turismo. Se estima que el turismo generará no más allá de un 40-45% de las divisas que se generaban, ¿no? Son dos economías muy diferentes, decía, y la cultura es diferente, aun cuando hay conductas similares. Recordemos que nuestro país fue conquistado, y pues obviamente muchas de las costumbres que tenemos allá pues se originaron aquí, y no cuesta mucho trabajo darse cuenta. Uno que vive acá ya algún tiempo pues se da cuenta y dice, bueno, estas cosas también las hacemos allá. Pero está Y esto de afectado el aquí, turismo, Víctor, está sí, afectado el sí, turismo. sin duda. Hoy solamente hay turismo interno, Entonces, absolutamente interno, igual aunque las escalas son diferentes, muy los problemas diferente. se van a volver similares. Así es. Y también hay, aunque no tenemos acá, por ejemplo, el tema de los semáforos rojo, amarillo, verde, pues las limitaciones también están
en cuanto al aforo, ¿no? Entonces te asignan aforos. Este restaurante puede estar a operar hasta un 30%. Este cine puede operar hasta un 30%. Y así sucesivamente. Las iglesias operan con un 10%. O sea, aquellos sectores donde hay mayor aglomeración de personas, pues se están viendo afectados por, evidentemente, las medidas que se están tomando. Al igual que allá, acá también hay bastante indisciplina. No crea que tampoco solo hacemos nosotros. Bueno, en todo caso pasamos a preguntar a Manuel. Manuel, ¿y ese liderazgo ya tiene evidencias en esta pandemia? O sea, ya hay un sector empresarial con ese nuevo liderazgo que usted ha notado. Bueno, fue lo primero que tuvo que moverse, porque más allá que los financieros tenían la expectativa de su flujo de caja y que su flujo de caja estaba totalmente paralizado por la paralización de las cuentas por cobrar y la angustia de los proveedores, lo primero que se movió en el tema de la pandemia es, bueno, ¿y ahora quién lidera esto? Porque cuando nosotros recibimos la noticia de, señores, mañana toque de queda, alguien esperaba que diga, disculpe, ¿y yo qué voy a hacer mañana? ¿Ya? Y a medida que pasaban los días y solamente estábamos llenos de mala noticia, alguien dentro de las empresas o de los negocios se preguntaba, perdón, ¿hay alguien que me pueda decir algo? ¿Alguien me pudiera decir qué va a pasar conmigo? Y regreso al modelo de incertidumbre. Es decir, ¿cómo tú combates la incertidumbre y cómo combates la ambigüedad? Pues precisamente con un difusor, con una persona que tenga el suficiente liderazgo para poder comunicarte paso a paso lo que va sucediendo. Y que sin duda la primera parte es decir, honestamente, no sé lo que va a pasar, ¿ya? Y no tener una respuesta gerencial más de decir, estamos evaluando o analizando, porque todo el mundo hablaba de analizar, de evaluar y analizar qué. Nadie tenía que analizar, porque nadie sabía qué estaba pasando. Cuando nada se mueve, nada puedes analizar. Pero ahí venía el líder. Ese líder que a través de una comunicación eficiente y eficaz podría preguntarle a cada uno de los que preguntan, decir, ¿tú qué crees que está sucediendo? ¿Y tú qué crees que puedes hacer para que esto no suceda o no continúe? Y comenzamos a tener distintos tipos de reacción. La primera reacción es, no sé, yo creo que debemos ir a trabajar. El otro decía, no sé, creo que deben de votar a todos menos a mí. Otros decían, muy bien, jefe, yo puedo hacer desde A hasta la Z. Y comenzabas a tener una cantidad de cosas. Y ahí es cuando comienzas a darte cuenta que la jerarquía tiene un funcionamiento y tiene un movimiento que necesita de esa persona que tenga la inteligencia emocional adecuada, que tenga la capacidad cognitiva, es decir, la preparación académica o de los años de experiencia, para poder juntar las dos cosas. Ok, tu entusiasmo, tu visión de lo que pasa hoy desde tu unidad familiar, personal, económica, con los recursos de la compañía. Y vas comenzando a hacer un match. Y puedes comenzar a tener ya líderes que te aporten y sobre todo, hoy por hoy, las organizaciones necesitan alguien que le diga, señores, este es el camino. Y también que le diga, señores, me equivoqué, pero vamos a corregir de esta manera. Entonces, lo que buscamos, que el liderazgo tenga la suficiente claridad y agilidad para que el plan a corto plazo, de acuerdo a la misión y la visión de la compañía, se cumpla. Ok, yo quiero continuar para ir avanzando hacia el cierre, contarles a todos los que nos acompañan que las tres personas que están hoy día con nosotros, que ustedes ven la solvencia en el tema, dictarán para la Universidad Católica o por la Universidad Católica un diplomado. El diplomado va a desarrollar aún más o propone estos cambios de los que están hablando los docentes sobre el tema empresarial. Hacia allá
quisiéramos, César, que usted en unas breves palabras nos explique en qué consiste este diplomado que vamos a proponer al sector, al público y al sector empresarial de todas las escalas. Con mucho gusto, gracias María Eloísa. Bueno, la propuesta es un diplomado para la transformación organizacional. Ya no hablamos de cambio. Me gustaría hacer una distinción. El cambio genera la posibilidad de regresar al origen. La transformación es un salto. Estamos viviendo una realidad totalmente diferente, no hace falta definirlo. El diplomado lo que aborda a través de sus diferentes componentes es integrar cada uno de los elementos de especialidad que vamos a compartir en un solo eje, de tal manera que el participante, desde el primer módulo hasta el módulo final, tiene una propuesta de valor para transformar su organización. Dándole la oportunidad, por supuesto, para ir avanzando módulo a módulo. Tiene componentes presenciales, vamos a decirlo así, o en tiempo real, que es a través de la virtualización, y tiene también espacio para que el participante, con la asistencia de los diferentes facilitadores, desarrollen su propuesta de valor. Es decir, el participante lleva las herramientas para transformar en propuesta de valor y producto su organización. Ok, César, yo quería decir que el señor Hoyo Cerrato les envía, dice, un saludo desde Medellín. Entonces, no quería dejar de pasar. Dice que quería que los panelistas sepan. Y por otro lado, en el chat hay otra pregunta que nos acabó de llegar. Rosemary Andrade dice, ¿por qué no está la actividad de servicios turísticos? No sé si ella se refiere a que no han particularizado sobre la actividad de servicios turísticos. Creo que Víctor habló del sector turístico. Bueno, no sé si hacemos una precisión muy rápida sobre estos servicios turísticos dentro del contexto de lo que estábamos tratando. Sí, precisamente, dentro de la propuesta que estamos planteando, y de hecho Víctor ya lo tocó, se va a analizar los diferentes sectores de la economía acorde a cómo se regulan en el Ecuador, o que igual son válidos para un participante internacional. Es decir, tenemos 20 sectores, y dentro de este sector está el sector de servicios y el turismo. El diplomado lo que nos provee son herramientas. Hay un contenido académico de altísimo nivel basado en estudio de casos, que va acompañado con herramientas para que el participante lo aplique en su sector, basado en observar, leer, interpretar y plantear un modelo. Es decir, el sector turístico, para Rosemary que nos pregunta, gracias por la consulta, naturalmente va a ser incluido en la medida que el participante lo ponga sobre la propuesta. Claro, y sobre todo, educación continua pretende es conocimientos prácticos. Entonces, básicamente siempre trabajamos sobre un estudio de caso que puede ser su empresa, su emprendimiento, y poder mirar esta transformación o este nacimiento de una empresa transformada, diría yo, ¿no? Con todas estas variables que ustedes hoy día nos han compartido. Aquí nos dice Ronnie Lalama, bajo la premisa de la transformación organizacional, ¿cuál sería el rol del Estado en esta transformación? Bueno, el Estado pues pone las reglas, marca las líneas vamos a ponerlo así, de esta cancha, de donde vamos a jugar. Y naturalmente el tejido empresarial se construye a partir de la propuesta que las organizaciones nos planteemos. Estamos en capacidad de retroalimentar al Estado para que tenga las normas adecuadas a estas nuevas circunstancias. Ok, bueno, si ustedes quieren cada uno expresar un pensamiento final para ya cerrar, a la hora. De mi parte, pues hacer una invitación a toda nuestra audiencia. Primero agradecer por estar presentes y brindarnos esto que es tan valioso que se llama tiempo. Hacerles una invitación a que formen parte de este diplomado que, como bien tú lo has comentado, María Eloísa, es práctico, es sobre casuística ecuatoriana, es sobre data nuestra. Es decir, por supuesto que estudiamos al mundo y el contexto, pero lo llevamos a la práctica en nuestro entorno. Y aprovechar e invitarlos, porque vamos a tener un segundo webinario con 3 colegas que van a tocar la parte de la estrategia, de la operación y del liderazgo de la gente, ¿no? Y gracias
al doctor J. Hoyos, que nos escribe desde Medellín, pues él va a estar en el próximo evento acompañando. O sea que ya vio, doctor Hoyos, cómo es para que se prepare. Muy bien. Yo quisiera agregar algo, María, si me lo permite. Claro, adelante. Y es el hecho de que en la preparación de este módulo de la parte de gestión financiera en tiempos de crisis y liquidez, esta temática que he desarrollado ahora es totalmente nueva. No la van a encontrar en los textos porque está adaptada a los tiempos que estamos viviendo. Tenemos un problema de una crisis sanitaria que finalmente ha provocado una afectación de todo el tejido empresarial. Eso nos ha llevado a problemas económicos, a una crisis económica, por cierto, y estamos en riesgo de que las empresas cierren. ¿Qué voy a hacer yo para no cerrar? ¿O qué voy a hacer? Eso pues, obviamente nos darán también los amigos panelistas que me acompañarán en el seminario, en el diplomado, pero ¿qué voy a hacer yo con los recursos que me llegan, con los escasos recursos que me llegan? Y si voy a estar en riesgo de quiebra o no, y si puedo resistir o no todo este embate que está ocurriendo. Así que yo también, al igual que lo ha hecho César, hago una formal invitación a participar con nosotros en este diplomado, que seguramente será de una valiosa experiencia para todos, ¿no? Muchas gracias. Manuel. Y muchas gracias, agradeciendo una vez más haber formado parte de este conversatorio webinario, y mis palabras finales se centran en lo que va a ser el módulo que voy a dirigir. Y ya lo dijo y lo está diciendo los grandes líderes. Nadie quiere ser dirigido por alguien que no tiene cualidades de liderazgo, pero nadie debe de ser dirigido por alguien que no tiene cualidades de gestión. Dos cosas. No puedes ser líder si no sabes cómo hacerlo. El mandamás o el que se apega a un formato ha comenzado a caducar. El nuevo líder está naciendo y lo invitamos a ser parte de ese futuro. Muchísimas gracias. A ustedes y a quienes nos han acompañado, como siempre, el Sistema de Educación Continua de la Universidad Católica les agradece muchísimo. En mi nombre y el de Yanela Encalada, coordinadora del Sistema de Educación Continua, muchísimas gracias y los esperamos siempre en estos espacios de capacitación y en los que promovemos también todo lo que hace el Sistema de Educación Continua de la Universidad Católica. Muchas gracias y una buena noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Una buena noche. Buenas noches a todos. Gracias por su presencia. Nos veremos.